Me acompañan Yeri Luques Áñez, artista callejera venezolana, y José Julián Hernández, abogado colombiano, defensor de los derechos humanos de las personas LGBTI, venezolanas y colombianas. Ambos ganaron un premio otorgado por el programa Conectando Caminos por los Derechos, un programa financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Tanto Yeri como José Julián obtuvieron mención de honor a la mejor sentencia, que ya nos van a explicar justamente a qué nos referimos con esta sentencia, restituyendo los derechos de Yeri. Además, una combinación interesante, porque tenemos la historia de Yeri, venezolana, y de un abogado colombiano sensible a la labor y a restituir justamente los derechos de la población migrante venezolana. Acá en Colombia, Yeri, bienvenida, y José Julián, bienvenido al Venezolano Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias José Ramón por la invitación y por esta oportunidad también para usar el medio para saludar a todos mis compatriotas. José Julián, bienvenido. No, muchísimas gracias José Ramón por la invitación. Saludos a Yeri, a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y feliz de contar estos espacios de visibilización de causas que deben ser defendidas y jamás vulneradas en ningún territorio. Así es, en ningún territorio. Yeri, ¿qué fue lo que pasó? Tú eres, antes del contexto, voy a dar contexto, tú eres artista callejera venezolana, me dijiste de Maracay, vives en Cartagena. ¿Desde cuándo vives en Cartagena? Tengo aproximadamente 2 años viviendo en Cartagena. Sí, estuve por el tiempo del coronavirus. Normalmente soy una viajera, pero aquí fue un lugar que me atrapó y me estoy quedando. O sea, donde me gusta, me quedo un poco y sigo mi camino. Pero siempre soy una artista transeúnte, sí, soy artista de calle. Soy performer, trabajo ahorita actualmente con la artesanía y yo ofrezco mi artesanía. Sí, Yeri, ¿y qué fue lo que ocurrió justamente en los atropellos de tus derechos? Yeri, ¿qué fue lo que pasó en Cartagena? Que te atropellaron tus derechos. ¿Qué pasó? Bueno, ejerciendo yo mi trabajo acá en la ciudad amurallada, pues fui detenida de alguna forma por funcionarios en nombre del espacio público, pero eran agentes de la policía, donde ellos me pidieron mis documentos y ellos quisieron retener mis documentos. En vista de que ellos querían retener mis documentos, yo les quité mis documentos directamente, dije, yo tengo que estar con mis documentos para arriba y para abajo, eso es algo que yo lo puedo mostrar, ustedes pueden chequear. Entonces ellos quisieron como, por esa acción que yo no les permití supuestamente ellos ejercer su trabajo, entonces ellos quisieron que los acompañase al CAI. En realidad me pareció muy sospechoso porque yo veo que ellos vienen como con unas personas y las tienen como retenidas. Y son personas que estaban de alguna forma haciendo uso de los espacios públicos y todo esto, cosa que yo no hago. Yo soy una persona que trabaja como transeúnte, nunca me quedo en un sitio. En fin, que ellos utilizaron este recurso de retener mis documentos para obligarme a ir a este CAI. Cuando vamos a este CAI, ellos me piden que mis cosas las ponga a un lado para hacerme una foto porque ellos están como alegando de que yo soy una persona que estoy usando los espacios públicos y tengo que mostrar de cuál es mi condición en el país y todo esto. Cuando yo dejo mis cosas a un lado yo estoy aceptando todo porque yo quiero colaborar, no tengo ningún problema en mi situación social aquí, o sea, mi situación como venezolana. Entonces ellos me dijeron en ese momento de que ellos iban a retener mis cosas. Y eso no era lo que yo iba a hacer allí. Ellos prácticamente me utilizaron para ellos hacer un trabajo de ellos que supuestamente ellos justificando de que estaban haciendo un trabajo de espacio público. Y es algo que para mí empezaron a levantar un acta con todo lo que estaba ocurriendo y en el acta todo lo que ocurría son cosas que no estaban pasando, porque yo no estaba ocupando un espacio público, en verdad yo no estaba obstruyendo su trabajo. Ellos pudieron haber checado cuál era mi situación en el país fácilmente con su computador, su teléfono, y ellos decidieron fue esto. Ellos, más que cuando ellos me detuvieron, yo digo, yo voy a colaborar con ustedes, pero ustedes
les pido a su palabra de que ustedes no van a retener mis cosas, porque esto es muy extraño, esto que está pasando. Me dicen, usted tiene que acompañarnos y no tenemos que dar explicación de nuestro procedimiento. Listo, Jerry, entonces, para ir repasando, tú artista callejera, migrante, estabas por la ciudad amurallada, ese espacio precioso y maravilloso de Cartagena, vendiendo tus artesanías, ¿es así? Tus artesanías, y Ilustraciones, ilustraciones, y repentinamente llega como una brigada policial y te pide documentos, ¿cierto? Te pide documentos. Tú entregaste tu pasaporte venezolano, ¿cierto? Sí, en realidad ellos me ven, me han visto que yo soy Sí. una transeúnte y ellos me vieron y me persiguieron directamente a mí para pedirme el pasaporte. Y A yo en ti, realidad yo claro. venía caminando, no estaba en ninguna parte detenida, pues ellos tuvieron la alevosía de mirarme y de buscarme, de ir detrás de Sí, mí. estuvieron como Y detrás, como una persecución allí con un objetivo, Jerry, en en este realidad caso. yo no me sentí así hasta cuando ellos me interceptaron, porque fue como Sí. me interceptaron y yo, bueno, ¿qué pasa? Y me piden mi documento, cosa que, bueno, normal, claro, vamos a colaborar, no tengo ningún problema. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Tú, para repasar algo también, el documento que tú tienes disponible cuando te solicitan es el pasaporte venezolano nada más. Pasaporte venezolano. Totalmente bien, como yo entré normal al país, o sea, yo no tengo ningún problema y por eso quise colaborar. Pero cuando ellos retienen mi pasaporte y me dicen que yo lo tengo que retirar en el CAI, eso es una cosa que no se puede hacer. Yo sé que tengo en mis derechos, dentro de mis derechos, ellos no pueden retener mi documento, ni siquiera me pueden no me pueden separar de mi documento. Yo puedo estar con mi documento en mano, mostrándolo todo el tiempo sin ningún problema. No entiendo por qué ellos tienen que retener mi documento y yo tengo que luego buscarlo en un CAE, que ni siquiera sé si es ahí donde ellos van a llevarlo, ni siquiera sé dónde, o sea, es algo muy sospechoso. No tienen por qué retener mi documento. Así es. Así. ¿Y luego qué ocurrió? ¿Luego qué ocurrió? Entonces, ¿Te yo lo llevaron que hice fue en detenida? ese caso, en ese momento sí me llevaron detenida, me decían porque en ese caso me alegaron que fue porque yo obstruí el procedimiento policial. Porque yo cuando les digo que no, yo no les voy a dar mi documento para que se los lleven y yo se los quito, porque en ese momento lo tenía en la mano. Entonces ahí es cuando ellos dicen que bueno, por esa razón yo voy a ir al CAI con más razón todavía, porque obstruí el procedimiento policial que ellos estaban efectuando. Pero obviamente ellos ya me habían vulnerado de alguna forma queriendo retener mi pasaporte y llevándolo así a donde ellos quisieran. En realidad yo los acompañé porque yo les dije, yo misma los voy a acompañar al CAI porque yo no tengo nada que ocultar. Lo único que les pido es que ustedes no vayan a retener mis cosas porque yo en realidad vengo por otra cosa. Yo vengo a confrontar esta situación en la que ustedes me han puesto ahora por haber retenido mi pasaporte. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo terminó? ¿Cuál fue el desenlace? El desenlace fue que entramos al CAI, caminamos toda la ciudad, todo el mundo, ellos me escoltaron como si yo fuese una criminal. De hecho, yo me sentí como una criminal, ellos me estaban victimizando como una criminal. Yo no tengo ningún tipo, no soy una criminal, no tengo por qué ser tratada de esa forma, no tengo por qué haber sido expuesta de esa manera como ellos me llevaron, porque no estaba robando a nadie, estaba ejerciendo mi trabajo del cual estoy muy orgullosa y con lo que yo vivo, con lo que pago mis días, con lo que pago mi comida, con lo que viajo, todo lo que estoy conociendo del mundo a través de esto. No tengo por qué ser victimizada ni ser vista como una delincuente, como ellos lo quisieron hacer ver y como ellos me quisieron hacer sentir dentro del CAI. Como yo estaba delinquiendo, ahí estaban personas que estaban vendiendo drogas, que estaban haciendo un montón de cosas y yo. Yo voy a pasar a colaborar, ellos me dicen que pongan mis cosas a un lado, que van a hacer una foto y luego de la foto exactamente me dicen, mira, tus cosas han sido incautadas por el espacio público, tú tienes que buscarlas aquí y allá. Y yo, ¿cuándo pasó esto? ¿En qué momento yo vengo por otra cosa? Me dice, bueno, tú has sido una de las personas capturadas en esta comisión que estábamos haciendo, no sé qué, no sé cuándo, ellos estaban haciendo como un operativo. Entonces,
Y tú, Pues prácticamente quedé así. y Quedé quedaste así. así. Y fue decomisada tus artesanías y tu trabajo, Jerry, en ese momento quedó allí en el CAI. Perdón. Sí, fue decomisado todo. Fue En decomisado ese todo, momento claro. empezamos a hacer un acta. Esa acta yo vi cuando él escribió el policía y ahí fue una de las cosas que lo dejé quieto porque yo sé que esto iba a hacer repercutir de alguna otra forma en mi favor. Él escribió donde yo estaba alegando, él estaba alegando de que yo estaba haciendo uso de espacios públicos y yo fui capturada haciendo uso de espacios públicos, cosa que no fue porque habían testigos, había muchas personas que trabajan diariamente conmigo que vieron cómo fue la acción policial y donde quisieron simplemente no, porque mira, ella no está haciendo nada, ella trabaja aquí, no hace daño. Personas que trabajan en locales vieron todo, así que tuve como poder respaldar mi versión. Tu ¿Ves? versión. Entonces, al final ellos simplemente yo los dejé que hicieran todo lo que estaban haciendo, el procedimiento. Yo eso sí hice el acta de que todas las cosas incautadas estuviesen ahí en el acta porque yo quería recuperar todo mi material. Ese fue todo mi material que yo estuve en producción de coronavirus. Yo tenía una producción de 20 collares, tenía una producción de 80 solitarios, tenía mi colección, es una colección bien personal, es algo con lo que viajo. Sí. Toda mi vida trabajé con esto y nunca me pasó algo así, pues en Venezuela no, porque en Venezuela Chávez decretó de que los artistas de calle y transeúntes pueden ejercer su trabajo donde se hace, que aquí en Colombia no se puede, pero de alguna forma muchos artistas viajamos con nuestro trabajo y lo pagamos nuestro viaje a través de esto. No tenemos por qué ser visualizados en un país que en otro como criminales por simplemente Sí. ejercer lo que tú haces, tu arte, tu trabajo con lo que tú vienes moviendo. Sí, ahora, Julián, voy contigo. Ya nos está narrando Jerry los hechos a todas luces, a que hay una violación casi múltiple de derechos. Y una pregunta central, Julián. En Colombia, si la fuerza pública, en este caso la policía, le pide un documento a un ciudadano, ellos pueden tomarte el documento o uno lo tiene que mostrar. O sea, digamos, yo tengo el derecho de decirle, mira, no me tomes el documento, yo te lo muestro. Sí, Hola. lo principal es identificarse, pero el retener el documento y, y no entregárselo a la persona, eso está prohibido. Hay muchas sentencias de la Corte Constitucional que manifiestan eso, y eso era lo que estaban haciendo pues con Jerry las autoridades, y que ella, al manifestar sus derechos, ellos tomaron represalias, lastimosamente. Ahora, José Julián, frente a todo lo que nos ha narrado Jerry, ¿podrías precisarnos cuáles fueron, ya nos has precisado uno, los derechos vulnerados en este caso de Jerry? Sí, claro. Pues Jerry acude a la Casa Afirmativa de Cartagena, que era donde yo trabajaba en el momento como abogado, y se brindó un abordaje integral, tanto de la parte psicosocial como la parte sociojurídica, y desde la parte jurídica se identificaron pues las afectaciones a sus derechos al mínimo vital, a la igualdad, no discriminación, al trabajo, principalmente, los cuales pues fueron vulnerados por la institucionalidad pública colombiana. Colombiana. Julián, entonces una vez que tú entiendes, identificas cuáles fueron estos atropellos, tú tomas la decisión entonces de tramitar, vamos a decir, o gestionar judicial y legalmente y hacer una denuncia. Aquí pues hablamos con Jerry, le conté que es la acción de tutela, para qué está, que su caso es una flagrante vulneración de sus derechos fundamentales, los cuales están protegidos no solo en la Constitución Política colombiana, sino que también han tenido desarrollo internacional en los estándares y en los tratados y convenios que ha firmado el país. Te explica pues ayer esta acción de defensa de derechos. Ella dice, sí, vamos a intentarlo, esto no puede quedar así, y se inicia pues este proceso en la ciudad de Cartagena. ¿Cuándo fue esto, Jerry y Julián? Un poco cronológicamente, fechas, años. Esto fue el 14 de noviembre del año pasado. Del año pasado, el 14 de noviembre. Sí.
Y Julián, ¿y tú iniciaste estas labores de defensa de derechos y restitución de derechos de Yeri cuándo? El 26 de noviembre se radica la primera acción de tutela, pero ¿qué pasa? Que se radica y lastimosamente se radicó en el juzgado primero de familia, remite, dice que no es competente para el caso, sino que debe remitirlo a los juzgados municipales, pero eso es un error que cometió la oficina de reparto. Pero bueno, envía en diciembre la tutela al juzgado primero penal municipal de Cartagena para que conozca el caso y ya tome una decisión. Pasa todo diciembre y no hubo ninguna manifestación por parte del juzgado, entonces nos comunicamos con la oficina de reparto, que es la encargada de asignar a cada despacho las tutelas según la competencia, y lo que hace es enviarla nuevamente a otro juzgado, o sea, hizo caso omiso a que el juzgado no se pronunció, y se radica ya en enero en el juzgado quinto penal municipal de Cartagena. Entonces, desde noviembre que se radicó la tutela, pasa todo diciembre sin ninguna admisión. En enero, por fin ya un juzgado conoce de su caso, pero lastimosamente la sentencia que se notifica en febrero, el 3 de febrero, fue negativa y no ampara sus derechos fundamentales, pues señala que no es un mecanismo idóneo para este caso en concreto, porque dice que para atacar esa acta de incautación, Yeri debía iniciar un proceso administrativo de nulidad y restablecimiento de derechos, lo cual pues es un total desconocimiento del caso, de la realidad de Yeri, de sus vivencias y de todas las interseccionalidades que confluyen en ella, como mujer trans, mujer migrante, trabajadora informal. Entonces, lastimosamente hay una negativa en febrero a la protección de sus derechos. Julián, a propósito de este caso, porque seguramente muchos venezolanos también ejercen la actividad de Yeri, que están en el espacio público ofreciendo su trabajo. ¿Eso se puede hacer? ¿Está permitido aquí en Colombia? Si yo estoy en Bogotá, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar, vendiendo llaveros o vendiendo artesanía, ¿puede venir la policía? Primero, ¿puedo hacerlo? Bueno, pues digamos que las normas de espacio público son normas administrativas que en ningún caso pueden pasar por encima de derechos fundamentales, como lo es el mínimo vital y el trabajo para que las personas puedan tener una vida digna en el territorio. Que una persona no tenga un trabajo formal con contrato de trabajo, prestaciones de ley, no depende de la persona, sino de todo un sistema. Y muchas veces las personas, y de hecho la mayoría de población migrante, se ve obligada al trabajo informal o también en los espacios públicos. Entonces, para el caso de Yeri, la decisión que toma la policía de incautarle sus elementos de trabajo, luego enviarlas a la bodega de la alcaldía y que la alcaldía, con base en el artículo 22 del decreto 0184 del 2014, le exija el pago de 113.500 para poder devolverle sus artesanías como costo de bodegaje, desconoce lo que para ella significa su trabajo y las medidas pues arbitrarias que se tomaron en ese caso en concreto. Y lastimosamente este decreto todavía está vigente, hay muchas personas que están trabajando informalmente en Cartagena, pero en base en este decreto y en las actuaciones arbitrarias que se toman, se les priva de su fuente de ingreso y de una vida digna en Colombia. Julián, una vez un venezolano migrante o un colombiano también en el territorio sea o pase por una situación similar de Yeri, ¿qué les recomiendas tú? Aprovechemos esta oportunidad que seguramente te están viendo muchos venezolanos migrantes. ¿Qué recomiendas tú si pasan por una situación similar de la de Yeri? Tus recomendaciones. Bueno, la primera recomendación es que sepan que tienen derechos, que así estén en situación migratoria irregular, que no tengan un documento, eso no les quita sus derechos que ya por ser personas todas, todos y todes tenemos. Entonces, primero sería eso y en segundo momento identificar qué organizaciones de la sociedad civil o qué instituciones públicas están en el territorio en donde ocurrieron los hechos. Muchas veces la respuesta de la institucionalidad pública es de
de invisibilización, de no vamos a activar ninguna acción, usted no tiene derecho a una tutela, no tiene su documento, entonces no podemos hacer nada. Y las personas se ven obligadas a acudir a organizaciones de la sociedad civil, que era donde yo trabajaba con Caribe Afirmativo, y que la Casa Afirmativa sigue trabajando día a día por los derechos de la población LGBTI venezolana y colombiana, en donde hay equipos psicosociales, jurídicos, quienes se encargan de hacer un acompañamiento integral a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos y activar las rutas, sean por medio de tutela, sea denuncias, derechos de petición, lo que corresponda pues según el caso, pero es eso, identificar qué organizaciones están en los territorios y cómo se pueden iniciar las acciones. Jerry, ¿y cómo terminó todo esto? Ya Julián nos ha explicado justamente las acciones judiciales legales que emprendió en defensa de tus derechos. Y voy de nuevo con la pregunta. Ahora ya el desenlace judicial, ¿cuál fue? Bueno, el desenlace judicial fue que el veredicto fantástico, que luego quedamos como en la mitad, ¿no?, de la historia de Julián, porque luego de esa acción de que nos denegaron pues la apelación, ¿no?, a ese veredicto, pues Julián volvió otra vez a apelar con el mismo objetivo, y fue cuando dimos con la persona, con el juez, que pudo hacer a profundidad, echó ojo que fue todo lo que ocurrió, y él pudo darse cuenta exactamente lo que no querían tomar los demás, de repente un poco de seriedad. Y esta persona la tuvo y usó uso de su, ¿me entiendes?, de su trabajo, ¿me entiendes?, de lo que es como su noción, ¿me entiendes? Tenemos que tener humanidad. Yo creo que eso fue una de las cosas que él aplicó y que deberían aplicar muchos de las personas que trabajan en los espacios sociales, ¿no? De la atención en fin, que el veredicto fue lo mágico de toda esa sentencia. Ahora yo puedo trabajar en la ciudad, pertenezco ahora a lo que es el sistema de artesanos de la ciudad. Puedo trabajar felizmente, puedo hacer performance, puedo trabajar con mi artesanía. Estoy incluida ahora en lo que son los beneficios de los artesanos de la ciudad, beneficios sociales también. Tengo mi permiso, ya. Son cosas que se van sumando poco a poco. Luego la misma alcaldía, todo lo que son las organizaciones que se encargan de lo que son los artesanos de la ciudad, ellos ya están incluyéndome en todo lo que ellos tienen planeado durante el año. Entonces eso fue para mí un súper reconocimiento, un súper avance, porque de verdad pensé que eso no iba a pasar. Y eso ocurre posterior, Julián. Yo pueda trabajar como cualquier otra persona en la ciudad. Y ese reconocimiento de los derechos de Jerry, que dice que ya puede estar, Julián, ya puede estar felizmente ocupando el espacio público, mostrando su artesanía, vendiendo, expresando su arte, ¿es producto de la sentencia? ¿Qué dijo la sentencia? Sí, yo pues conté hasta cierta parte de la historia cuando fue el primer no, que o sea, después de la demora, en febrero sale la respuesta del tercer juzgado prácticamente que dice que no. Entonces, toda acción tiene derecho a la segunda instancia, eso está reconocido aquí en Colombia e internacionalmente. Radicamos la impugnación dentro del término legal, que son los 3 días siguientes a que se notifica el fallo de tutela de primera instancia, pero lastimosamente el juzgado nos respondió que no procedía el recurso porque se radicó fuera del tiempo, lo cual era falso y se tenían los soportes. Y esto que conllevó a una revictimización y la negación del acceso a la justicia de Jerry. Otra barrera más identificada, y el tiempo seguía pasando, Jerry seguía sin sus artesanías, reinventándose, resistiendo, pero los bloqueos seguían. Entonces, fue necesario radicar una acción de tutela contra esa providencia que nos negó el derecho a la segunda instancia. Entonces, fue otro proceso que tomó su tiempo,
y el juzgado que conoció de esa tutela dijo, sí, efectivamente, usted tenía que conceder la segunda instancia, entonces devuélvase y ahora sí, revísela al superior jerárquico, que es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal, en donde llega ya la tutela para que sea revisada y afortunadamente por el magistrado Francisco Antonio Pascuales Hernández se profiere esta tutela de segunda instancia, que es la que nos comenta Jerry, con fecha 3 de junio de 2021. Entonces fueron más de 7 meses donde Todo Jerry el proceso, estuvo... Julián, ¿no? Todo el proceso, desde la primera erradicación en noviembre, según me estabas reportando, hasta julio de este año, ¿no? Sí, junio, efectivamente, pues es como una invitación también a no desistir, que la justicia está, se demora, a veces hay muchos no de entrada, muchas barreras, pero hay que seguir y no permitir que las vulneraciones sigan porque no se va a lograr nada con eso. Entonces, en junio ya se protegen sus derechos y el tribunal ordena unas medidas pues muy favorables para Jerry, que es primero pues revocar la sentencia de primera instancia, tutelar sus derechos al trabajo al mínimo vital, ordenarle a la gerencia de espacio público que le entregue sus elementos sin ningún costo de bodegaje, Qué de manera bien. inmediata. Menos mal estaban todos completos. Jerry pues muy juiciosa hizo el inventario el día que se los retuvieron, entonces eso que se lo retuvieron se lo entregaron tal cual, entonces eso pues estuvo muy bien porque a veces no pasa. Así es. También que la incluyan en planes y programas de vendedoras informales en la alternativa y alternativas de formalización. También en temas de regularización migratorias, el apoyo para el nuevo permiso y en temas dirigidos a la población LGBTI y para mitigar la pobreza. También se ordenó en esta sentencia que se publique este fallo en la página de la Alcaldía de Cartagena. Ahí está publicado, también está publicado en la página web de Caribe Afirmativo por si alguna persona quiere consultar la decisión. Y también, pues es muy importante porque el magistrado hace un análisis desde la interseccionalidad, en donde ubica a la población LGBT como población vulnerable, pero a las mujeres trans en específico con una protección reforzada por todas las distintas afectaciones que pueden llegar a tener en el día a día. También hace un análisis juicioso de la migración venezolana, la protección internacional y finalmente las sentencias que ha sacado la Corte Constitucional respecto a vendedores y vendedoras informales a quienes se les incauta de manera arbitraria su fuente de ingresos sin ninguna otra política o decisión más favorable y menos lesiva. Julián, si alguien está interesado en hacer contacto con Caribe Afirmativo, como me lo has mencionado, esto es una organización de la sociedad civil que opera en Cartagena. Tus contactos, ¿cómo pueden las coordenadas de contacto contigo? Sí, Caribe Afirmativo opera en distintos lugares con sedes físicas y a nivel nacional también según cómo la ciudadanía se ponga en contacto con la organización. Los canales de comunicación están en su página web, en sus redes sociales, para que cualquier vulneración que las personas LGBT venezolanas y colombianas vean hacia sus derechos puedan ponerse en contacto con Caribe Afirmativo y articular las acciones que sean necesarias para la defensa de los mismos. Y Jerry, ¿y cómo llega a ganarse este premio del programa Conectando Caminos por los Derechos de USAID? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? La verdad que no sé cómo, yo en verdad no tengo, yo la verdad que luego de quedé tan feliz y simplemente me quedé tranquila de que se haya hecho una sentencia justa, pero luego viene esto de que el premio, nuestra sentencia fue puesta también para estos premios. Para mí fue algo increíble, increíble de que de alguna forma a través de mi caso se puede hacer muchas más justicias, de verdad, no solamente para mí, sino para todo tipo de población venezolana migrante y que existan estos premios también, ¿no? Que hayan personas que de repente quieran valorar los esfuerzos de las personas que quieren ayudarnos a nosotros los migrantes y las personas como yo en mi situación de, pues como chica trans, pues con mi condición sexual más que nada. Y creo que esto para mí fue un super go ahead, still going, sigue haciendo lo tuyo
Y esto, ¿no? Para mí fue fantástico tener toda esta resolución y que nos hayan hecho esa invitación, todo fue un trato y en realidad el premio es simplemente para Julián, para también este magistrado, o sea, de verdad la sentencia no, yo no me siento ganadora, yo como siento que ellos son los verdaderos protagonistas de este premio. Y bueno, gracias también a Caribe Afirmativo porque fue la primera puerta que toqué cuando tuve este problema e inmediatamente me acogieron y simplemente me dedicaron todo el tiempo sin costo alguno, solamente por hacer justicia. Y eso es algo que yo valoro muchísimo, porque yo vengo de un lugar donde no hay mucha justicia en Venezuela, así como digamos, y que sea aquí este lugar es algo, pues algo en verdad que no tengo palabras. Realmente, Julián, Jerry, celebramos, para mí es un gusto y me complace mucho, ¿no? Como migrante, periodista venezolano en Colombia, escuchar la historia de ambos. Vamos a decir, una sentencia que restituyó los derechos de una migrante venezolana, el sí se puede, hay que defender los derechos humanos, están justamente frente a los atropellos, hay recursos, hay organizaciones de la sociedad civil, hay manera de poder justamente identificar, ¿no? Identificar que hay vulneración de derechos, hay manera de tramitar la defensa de los derechos humanos vulnerables y de poder obtener un reconocimiento de esos derechos. Muchísimas gracias, Julián. Jerry, ¿tú quieres decir algo para terminar? Bueno, pues yo quiero también darle muchísimas gracias a todos los que fueron, las personas que postularon para el premio también, a los premios Caminando hacia la Justicia. Creo que son, de verdad que sí, estos premios, espero que sigan premiando muchos más casos como estos, que sigan existiendo para que puedan seguir muchas personas ejerciendo su labor de justicia para el beneficio de los demás. Igual también al programa Conectando Caminos para los derechos, que para mí, USAID, ellos auspiciando todo esto es como un estímulo para que muchas personas sigamos haciendo equipo, ¿no? Y gracias a todas estas personas que hicieron todo esto posible. Y a José Julián, obviamente, mi angelito justiciero, muchas gracias. Sí, así es. José No, muchas Julián, gracias. un mensaje final para terminar este contacto que le agradezco a ambos. Sí, no, gracias a Jerry pues por confiar en nuestro trabajo y también por seguir ahí todos los días resistiendo y siendo la persona que es, que así haya un mundo, unas personas que te pongan un no por entrada o te pongan cosas que tú no quieres oír, no quieres escuchar, no quieres vivir. Hay que seguir en la lucha, que es diaria, y sobre todo para las personas LGBT venezolanas y colombianas. Y también muchas gracias a las personas que organizaron pues, los premios, a espacios como este de El Venezolano Colombia, que visibilizan las causas que muchas veces pasan desapercibidas, se ignoran, se hacen a un lado y pues no debería ser así. Jerry, José Julián, la verdad que ha sido un gusto y un placer escuchar su historia, compartir con ustedes y poder visibilizar, como decía Julián, una realidad y unos hechos que a todas luces fuiste víctima de un atropello y obtuvimos una sentencia, vamos a decirlo así, que efectivamente restituyó tus derechos. Y me gustó esa frase que decías que ya estás feliz ejerciendo tu trabajo, exponiendo y caminando, así es, y caminando por las calles de la preciosa Cartagena con mucho orgullo, con tu talento y con tu fuerza migrante. Gracias a ambos. Un abrazo. Gracias a Muchas ti. gracias. Muchas gracias. Un placer. Igualmente, Adiós. chao. Saludos a todos.